Buenas noches, una vez más estamos aquí en el equipo de Dama Studio Group y pues hoy estaremos viendo la parte 2 del capítulo 5. Eh, Hace un par de semanas es que vimos este capítulo y bueno, hoy lo completaremos pues de manera muy breve. Realmente ya son pocos los temas, era un poco más pesado el tema de conceptos y demás, entonces pues arrancamos, ¿no? Entonces, el siguiente que será punto, pues trata sobre la planeación del data modeling, ¿no? Eh, Hace referencia a que pues debemos de tener en cuenta todos los requerimientos que la organización nos está pidiendo para crear todo este data modeling, contemplar pues los estándares, perdón, e inclusive algún tipo de metodología que ya se tenga, ¿no? Y una parte súper importante es poder determinar dónde se va a estar almacenando los datos y cómo es que va a estar operando este modelado de datos, ¿no? Aquí hay cuatro puntos muy importantes. El primero que es pues los famosos diagramas. Debemos de entender pues el detalle que cada uno de estos conlleva. Eh, el tema de los conceptuales, las lógicas y las físicas, los tipos de esquema que ya hemos visto anteriormente que pues pueden ser relacionales, dimensionales, orientados a objetos, facts, dimensiones, las famosas time base y todo lo NoSQL, ¿no? Tener bien claro el tema de las definiciones, qué son una entidad, los atributos, las relaciones, esquemas, etcétera. Y algo muy importante aquí es el tema de, aquí se le llama issues and questions, que son ¿cómo decirlo? Pues más bien responder a las preguntas de negocio, ¿no? O sea, porque recordemos que si estamos creando un data modeling, pues tiene un fin, ¿no? Y ese fin, pues es, más adelante lo vamos a ver, que sea reusable y demás puntos, ¿no? Y aquí a manera de ejemplo ponen que esta pregunta, ¿no? Y dice que si un estudiante deja como la escuela y regresa, entonces se le va a asignar como un número nuevo de estudiante o va a tener el mismo. Todo este tipo de cuestiones, aunque a veces no son tan triviales y realmente las vamos viendo, pues ahora sí conforme va avanzando todo, ¿no? Porque no tenemos respuestas siempre a las preguntas, sobre todo en un data modeling que si bien sí se tiene, digamos, el concepto de negocio, se tiene lo teórico y demás, pero pues como todos sabemos, siempre va a haber cambios, ¿no? Siempre va a haber nuevos atributos, entonces hay que cambiar las físicas, etcétera, ¿no? Algo bien importante también es el linaje. Aquí sí me gustaría que pues alguien de ustedes me comentara qué es para ustedes el linaje, ¿no? Porque para mí no es otra cosa más que entender bien como la trazabilidad del dato y que todo esté mapeado, ¿no? Pero creo que lo que yo entiendo es algo más ambiguo, entonces, por favor, alguien hay que me apoye con cómo definirían ustedes mismos el linaje de un data modeling. Yo. A ver, el linaje es ver desde dónde, o sea, tu fuente, hacia qué destino, ¿sí? O sea, tu target, es que va a viajar el dato, no a nivel de tabla, sino a nivel de columna. En medio pueden pasar por distintos pasos de transformaciones a ese dato, no sé, le suma, le resta, le concatenas, y eso es lo que es de interés conocer para saber qué se está modelando. De hecho, recuerdo haber trabajado como modeladores de cierta empresita que trabajábamos con modelos de industria y era crucial tener ese entendimiento correcto, si es posible, sellado con correo electrónico para poder modelar adecuadamente y que sellado ahí en piedra. Así que era importante el linaje. Muchas gracias, David.
Mm, bueno, pues O- agregando, comentando algo más acerca de esto, también es validar la información en la cual, digamos, se espera, ¿no? Si es un campo de tipo de valores enteros o números en números, no te va a llegar algún valor descriptivo, por decir algo, ¿no? ok, Ahí muchas gracias. yo quisiera aportar un poco, que me ha pasado un caso que me ha pasado recientemente. Tenemos un reporte expuesto y hay dos medidas, dos indicadores, que uno es peso, peso neto y resulta que hay dos escenarios, el peso neto de la venta y el peso neto de la factura, que no es realmente lo que se, o sea, una cosa es lo que se entrega realmente en físico y la otra es lo que está en el papel, pero ambas columnas se llaman igual, ¿ok? ¿Y qué pasa? Tenemos un mismo nombre en dos tablas diferentes y la gente de logística piensa que hace referencia al mismo nombre que hace en su ambiente, ¿no? Entonces ahí hay que definir, ¿no? El peso neto, para la gente de logística, hay que ponerle un nombre y dentro de los comentarios indicar que viene de tal tabla del origen del RP y es una tabla pura, que es una columna pura, que quiere decir que no recibe ningún tipo de manipulación y entre los comentarios hay que poner la referencia, ¿no? Cómo se llama en el sistema de origen? De repente es, por ejemplo, un nombre clave, ¿no? MKPS, por ejemplo. Entonces, la idea es que cuando tengas el KPI en el reporte, tú sepas en el sistema de origen cómo se llamaba y si está limpio o está transformado de algún tipo. Y de qué tabla viene y cómo se llama en el origen, para evitarte problemas a futuro. Todo eso en un diccionario, para que cuando el gerente jale una columna y pregunte, oye, ¿esto es peso neto? El que yo conozco o es un peso neto que tú has creado aparte? Y le respondes en un segundo y te evitas problemas, ¿no? Claro, muchas gracias también por el comentario. Bueno, eh, complementando el tema del linaje, el libro hace referencia a que debemos de tener en cuenta dos puntos muy importantes, ¿no? El primero es que el modelador debe de tener pues un fuerte entendimiento de los requerimientos que se están manejando, ¿no? Eh, y evidentemente pues también conocer la fuente de todos estos atributos. Es decir, pues tener en cuenta pues la trazabilidad del dato. Hay veces que más adelante lo vamos a mencionar, pero hay veces que se puede hacer hasta una ingeniería a la inversa, ¿no? Como es, pues ya tengo el dato, entonces de aquí me voy para atrás y no del dato hacia el frente, ¿no? Y el segundo punto también es que una vez que se tengan y localizados, mapeados los atributos desde su origen, es muy importante, como lo acaba de mencionar el compañero ahorita, pues la validación, ¿no? O sea, saber si realmente el valor de ese campo está bien, qué reglas de negocio a lo mejor tiene involucradas. Y bueno, para así pues tener el soporte eh, en todo el data modeling, ¿no? Ahora, la construcción del data model, pues, como bien sabemos, es un proceso iterativo, ¿no? Y por lo general siempre parten pues de algún draft, de algún diseño, se regresa con el área de negocio, los stakeholders, también con los business analysts para que pues evidentemente ellos van a explotar estos datos, hay que pues darlos de la mejor manera posible y evidentemente clarificar todos los términos y las reglas de negocio que estén implícitas, ¿no? Entonces, como bien dice, es un proceso iterativo, no es que hagamos un modelado de datos y ya lo terminemos, pues, o sea, sí, pero realmente después viene la etapa de mantenimiento y en esa etapa, pues, es iterativo, las bases de datos por lo general siempre crecen, hay más reglas de negocio, hay veces que se agregan variables, o más bien, bueno, columnas, etcétera, ¿no? Ok, el Forward Engineer, pues es un proceso para aplicar, digamos, para saber qué aplicar en los requerimientos, ¿no?
Anteriormente ya habíamos visto estos términos que son el Conceptual Data Modeling, el Logical Data Modeling y el Physical Data Modeling, ¿no? El conceptual, ¿qué es el conceptual? Pues más que nada es entender el requerimiento, ¿no? O sea, saber conceptualmente qué es lo que necesitamos hacer, desde dónde vamos a partir y qué es lo que tenemos, ¿no? Para eso, pues tenemos que saber si los datos pueden estar, si están estructurados, pues dices, pues, no sé, a lo mejor va a ser orientado a algún objeto, alguna fact, etcétera. Si no están estructurados, pues ya viene la parte NoSQL y bueno, habrá técnicas ahí especiales para cada base y de acuerdo también a cada tecnología, ¿no? Eh, Seleccionar la notación es igual una best practice. Lo que le pasaba al compañero que nos comentó que tenía dos variables con el mismo nombre, pues eso realmente no debería de ser así. Entonces, hay que ser muy claros con esta notación. Incluso, pues lo recomendable siempre es crear un diccionario de datos. Lamentablemente, pues no muchos tienen diccionario de datos o incluso, pues a mí también, o sea, me ha tocado que llego a empresas como consultor y cuando pregunto, pues bueno, aquí están las bases, aquí están las tablas, bueno, y el diccionario de datos, pues no hay, ¿no? O está hecho, híjole, con las patas, ¿no? O sea, realmente le falta mucho, incompleto, de hecho, hasta hay veces que hasta te confunden más, ¿no? Y bueno, el punto 3 dice que completar, pues, o sea, todo esto, ¿no? Que sería como entender a gran nivel todos los conceptos de que existen en la organización. Aquí le llama como pronombres. Y el otro punto sería como las actividades, ¿no? Que más que nada es lo que conecta a los conceptos, que más bien a lo mejor le llaman verbos, pero tiene que ver más con supongamos, no sé, una factura de una telco, ¿no? Entonces el verbo sería ahí a lo mejor la renta, ¿no? O el impuesto, o lo que tienes que pagar. Y los nouns pues son más descriptivos, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor el tipo de plan móvil, no sé, es un ABC, ¿no? Y el verbo sería pues debes tanto, ¿no? Así es como está planteado de esa manera, ¿no? El punto 4, pues también es importante, es entender toda la terminología pues de la empresa, saber a qué hace referencia con ciertas palabras y demás. Y por último, pues el sign-off, que es eh, como que todo está de acuerdo, ¿no? En cuanto a este marco conceptual, que es el conceptual data modeling, ¿no? De ahí, pues partimos a las lógicas, en donde pues se detallan los requerimientos de acuerdo a los alcances de la conceptual, ¿no? Y aquí, más que nada, se analiza la información del requerimiento de acuerdo a las notaciones seleccionadas, a conforme vamos a ir creando a lo mejor en los campos que hagan sentido y realmente es que el best practice es que no utilices números, por así decirlo, y tampoco utilices pues palabras que pueden ser ambiguas, ¿no? Algo también importante es saber si existe alguna documentación sobre algún proceso, alguna metodología, algo que sea parte del requerimiento. Agregar todas las entidades asociadas, agregar los atributos, asignar los dominios y algo pues importante pues es esta asignación de llaves, ¿no? Ya sea tanto primarias, foráneas y demás para pues también poder empezar a hacer las relaciones y poder trabajar el modelado de datos de la mejor manera posible, ¿no? Y por último, pues ya viene la física, ¿no? Las Physical Data Modeling, que requiere pues sí modificaciones y adaptaciones de acuerdo a los resultados que se van dando en cuanto al diseño del performance también de las bases de datos. Y bueno, por ejemplo, los pues la tecnología, ¿no? No va a ser lo mismo a lo mejor implementar algo para Microsoft Access que para Teradata, ¿no? Y bueno, ni hablar ahora del tema de nubes, que en realidad pues me parece que todas son muy parecidas, pero pues cambian de acuerdo a cada compañía, ¿no?
Y aquí la parte de las físicas, pues, tiene que ver con agregar los detalles de los atributos, las referencias de todos aquellos objetos, asignar los famosos surrogate keys para los casos que sea necesario, eh, desnormalizar para tener un mayor performance. También eso nos hizo Daniel favor de compartirnos su punto de vista en la última sesión, en la primera parte, crear índices también para mejorar performance y particiones, ¿no? Que es súper importante también para no crear sobrecarga de queries y que los servidores se caigan y empiecen pues los bomberazos, ¿no? Y lo que más usamos comúnmente, a lo mejor los analistas y demás, pues es la creación de vistas, ¿no? Dado tablas, creamos ciertas vistas con agregados y demás, ¿no? Y bueno, aquí hace referencia pues a un breve resumen, un brief del data model, que principalmente nos habla de que es como, o sea, es un proceso interactivo, continuo, en donde están inmersas pues muchas técnicas. También tiene que ver mucho el tema de pues, el tiempo, el soporte, el mantenimiento y la validación del modelo, ¿no? Todo el data quality que realmente esté los datos correctos, que se esté tomando de la fuente y que cumplan pues el proceso y los estándares y sobre todo la seguridad que todo esto conlleva, ¿no? Eh, recordar que para el modelado de datos se parte del conceptual, se va a logical y termina en el physical, ¿no? Estos tres elementos deben ser primordiales para poder hacer un data modeling, ¿no? Y tenerlo siempre en mente. Ahora, una vez que se crea el data modeling, pues la tarea no acaba ahí. Empieza pues el tema de mantenimiento. El mantenimiento pues es una parte pues importante a la larga, pues porque si no lo tenemos previsto y a lo mejor no lo hacemos de la manera correcta, pues corremos el riesgo de que a lo mejor se pierdan los datos, ¿no? Y si se pierden los datos, pues puede haber hasta problemas y volar cabezas ahí, ¿no? Pero bueno, una vez que los data models son construidos, necesitan estar pues en constante actualización, ¿no? Eh, siempre debe de haber un proyecto específico para que el modelo pueda cambiar a lo mejor las necesidades del modelo, como lo hablamos hace un rato, a lo mejor se le agrega una variable, la regla del negocio cambia, entonces hay que ir haciendo mantenimiento. Obviamente esto siempre debe estar documentado, avalado pues por las áreas involucradas, tanto de negocio como de IT. Y aquí menciona pues un ejemplo, digamos, del más sencillo, ¿no? Que es, si por ejemplo existe una nueva columna y se agrega al physical, a las tablas físicas, por así decirlo, esta columna frecuentemente va a necesitar que se esté agregando también a la lógica, ¿no? A la correspondiente, recordando pues que hay atributos, ya hay entidades y demás, ¿no? Ahora, las herramientas del data modeling, pues son bastantes, incluso pues los que estuvieron involucrados ahí en una plática, ay, no recuerdo qué chica nos los dio David, que nos hizo un super dibujo ahí en una hoja de papel, ¿te acuerdas? Más respeto, no era hoja de papel, era un paint. Bueno, eso, perdóname. Bueno, hay sin fin de herramientas. Creo que la más usual por, por casi todas las empresas, pues es el famosísimo Kimball y todas sus actualizaciones, ¿no? Realmente yo no manejo mucho, digamos, este tema de data modeling con estas herramientas, pero bueno, no sé si alguien quiera compartir aquí alguna herramienta, alguna experiencia o algún comentario en cuanto a las herramientas del data modeling. Pues con el que más he trabajado ha sido Erwin. No sé si el resto también o recomienda algún otro para hacer modelado de datos.
Más que nada es la metodología de Kimball, es más que nada una filosofía. Eh, no sabría cómo explicarlo a ese nivel de la herramienta, pero lo que principalmente te ayuda es como que a plantear el diseño, porque tú tienes una base de datos y simplemente puedes hacer una tabla montón, una tabla enorme y después ingresar a hacer un reporte. Pero Kimball te dice que, ok, puedes hacerlo, pero sería mejor para ti, para el negocio, hacer tablas que traduzcan la complejidad del negocio, que tú las hagas sencillas para el negocio y las entregas a través de entidades, agrupando tal vez no sé, por ciertos atributos, que los registros, por ejemplo, dimensiones, definir, ¿no? Cuando una dimensión es fija, es una Slowly Changing Dimension de tipo 1, cuando cambia atributo tipo 2, cuando salta de escenario, ver si es una dimensión realmente rápidamente cambiante o lentamente cambiante. Por ejemplo, ¿qué pasa? Siempre pasa, por ejemplo, cuando tienes un recibo y te quedas con una factura, un número de factura. Entonces la pregunta es, ¿ese número de factura debería ser un hecho? ¿Debería ser una variable en pago, una dimensión? Porque es una característica que no se agrega, que no se agrupa, que no se suma. Lo puedo contar, pero no sé cómo usarlo. Entonces te ayuda a decir, mira, esto por temas de complejidad y de rendimiento a futuro, ponlos como una dimensión degenerada en la FAC. Entonces, prácticamente lo que hace es te hace ponerle nombres a las cosas con el fin de que todos, las personas que trabajemos en los modelos, compartamos ese lenguaje, ¿no? Entonces, oye, tengo unidades de medida, ¿dónde los meto? Una dimensión de basura. Ah, ok, ¿por qué? Y se explica, ¿no? Oye, tengo tal cosa. Ah, no, esa es una dimensión rápidamente cambiante. Y con ese lenguaje la gente de warehousing se comunica y nos peleamos en esos términos, ¿no? Más que nada es una herramienta de filosofía que te ayuda al lenguaje. Y una vez que lo entiendes te facilita mucho la construcción de modelos, ¿no? No sé qué más puede decir sobre la filosofía de Kimball. Soy muy fan, por cierto. Muchas gracias. Pues creo que bueno, al menos para mí queda bastante claro, ¿sabes? Bueno, aquí pues igual se habla de herramientas de linaje, que evidentemente son herramientas que pueden impactar pues a cualquier tipo de análisis, ¿no? Ahí sí desconozco completamente, David. No sé si tú conozcas alguna herramienta de linaje. De linaje, hasta donde recuerdo, tienes Colibra, ¿no es cierto? Tienes también Monte Carlo, es una suite que tiene varias cosillas, y una de ellas es linaje. Otra, el... no conté, no recuerdo el nombre. Bueno, esas, Monte Carlo y el Colibra. Por el chat nombran Ok, una de Azure. Azure Per Apache View, Atlas. ok. Atlas. ¿Atlas es para linaje o es Eh, lo, para qué? lo puedes combinar con otras ¿O es gobierno? herramientas y puedes construir, es parte del Azure gobierno de Purview. linaje, puedes Sí, Azure construirlo, Purview. combinarlo. Azure Purview. Sí. Mando nota. Sí, otra que por ejemplo yo conozco, Atunity, que fue comprada creo por Click. Click ahora ofrece su servicio de Data Integration y ofrece linaje. Uy, ¿verdad? Tenemos acá en la charla, creo que un experto, experta en Click. No sé si quieres contarnos un poco. No le crean a Click, no le crean. Este Click ha vendido ese servicio, pero ya lo tenía incluido, no le ha adicionado absolutamente nada.
No le he adicionado Ah, no, absolutamente. no lo vendía, era lo que ya tenía, pero ahora lo vende como tal, Lo pero es está, lo nada está nuevo. promocionando, claro, pero eso ya estaba. Pero Bien. no es como lo que están hablando acá, ¿no? De que te llega hasta las fuentes, no. Sino es que te permite como que explorar un poco más ese dato, ¿no? Pero es a nivel de visualización, no es a nivel de data. Es como que más Ah, objetos visuales. Sí. ¿Click Integration o Click la herramienta de visualización? Hay una opción dentro de la misma herramienta de visualización de No, ClickSense por esta lo es menos. otra, ya es otro producto aparte que integró a Tunity, ¿Cuál? compró a Tunity y sacó toda una plataforma de integración de datos, de Chain Data Capture, de linaje, de Data Discovery y prácticamente quiere competir con todas estas plataformas nuevas, bueno, no nuevas, ¿no? Tipo Colibra, Monsen y por ahí va. Es bien desconocida también para mí, yo no la conocía. Déjame Ok, echarle 2 horas para ver eso. Porque eso como herramienta aparte, de que no esté parte de sus objetos visuales o la parte de su parte visual. No lo sabía que la había lanzado Click. ok. Eh, También se hace mención a herramientas de data profiling para, pues, conocer el tema del data quality y todo lo relacionado a metadatos. Aquí igual, ¿alguien conoce algo, alguna herramienta para el data profiling? Creo que pasamos por las mismas, ¿no? Colibra creo que ofrece data profiling. Amundsen creo que también. Y también tú lo puedes construir a mano. Por ejemplo, yo he visto casos donde las herramientas no existe la herramienta nativa. Quizás he visto opciones donde tú puedes construirlo a mano, por ejemplo, sacando un extracto del 10% de la data o explorando 10.000 registros y sacando un profiling del tipo de dato, ¿no? Para ver cuántos null, el porcentaje, qué tipos de datos tenemos. Entonces se puede manejar bastantes opciones. No sé qué otras herramientas conoce los amigos y amigas. Yo en algún momento lo he hecho con Power BI. Hay una opción para hacer una especie de profiling con estadísticas que es bastante rápido y sencillo, ¿no? Pero no tan completo. Y en realidad creo que la mayoría de herramientas de visualización tienen una opción de eso. En Tableau también hay una opción para hacer este profiling con Data Prep, creo que se llama, sí. Bueno, eso es lo que he visto, ¿no? También, ¿no? Ok, ok. Y bueno, ya estamos casi por terminar. También aquí se habla de los metarepositorios. Creo que de unos, no sé, a lo mejor 5 o 6 años a la fecha, hubo como un boom en cuanto a los metadatos y querer explotarlos, inclusive hacer temas ahí de machine learning con metadatos y cosas pues muy interesantes, ¿no? Realmente esto está cobrando pues mucha fuerza, ha estado cobrando mucha fuerza. Yo no me he enfrentado, digamos, a un caso de negocio en cuanto a metadatos, pero sé que en las industrias existen, ¿no? Eh, Tener calidad, pues también en estos repositorios que no se estén duplicando, o sea, es complicado que se dupliquen, que se sobrescriban, pero puede llegar a pasar, ¿no? Eh, y bueno, aquí dice que los repositorios de estos metadatos deben de ser de acceso pues muy sencillo para que las personas puedan corroborar, ver, navegar lo que contienen dichos repositorios, ¿no? Porque pues de ahí surgen a lo mejor hasta nuevas ideas, ¿no? Se habla también de un data modeled patterns eh, para encontrar pues ciertos patrones, hacer que las estructuras de los modelos pues sean reusables, te facilitan pues bastante el trabajo, reduces complejidad y con ello pues muchas cosas, ¿no? También, perdón,
Existe conceptos como que deben de ser elementarios, perdón, assemblies, como, híjole, se me fue esta palabra ahorita. Y bueno, la integración de patrones dentro del modelo, ¿no? ¿Qué más? Mira, aquí están lo de assemblies, que representan como bloques construidos para, sí, para el negocio y como mundos. Híjole, no entiendo muy bien el Data Modeler World, ¿no? O sea, nada más echamos un ojo después ahí. Y bueno, las personas involucradas en el negocio deben de entender todos los assets, los documentos y las organizaciones y las personas que están involucradas en todo esto, ¿no? Existen también modelos, pues, de datos industriales. Eh, por lo general son prefabricados para ciertas industrias, como puede ser salud, las telcos, seguros, bancos y manufactureras. Estos modelos eh, frecuentemente, pues, están bajo un mismo alcance y tienen muchos detalles, ¿no? O sea, a lo mejor a gran nivel puede parecer que todas las aseguradoras a lo mejor manejan el mismo data model industry, pero realmente cada una va a tener sus propios detalles, ¿no? Y ahí es donde también entra pues mucho trabajo del ingeniero de datos o las personas que estén involucrados. Y estos modelos pueden ser comprados a través de ciertos vendors. Y bueno, como los más utilizados son los ARTS, el SID y el ACORD para el tema de bancos y de seguros, me parece, ¿no? Y bueno, aquí cada compra es personalizada, se ajusta pues a la organización y puede ser desarrollada por para las necesidades de muchas organizaciones, ¿no? El nivel de personalización que depende cada industria, pues digamos que, distinto, pero al final, pues todas funcionan igual, ¿no? En cuanto al Data Model Industry, que parten de algo en general y lo van customizando de acuerdo al nivel de detalle de cada empresa, ¿no? Y bueno, el último punto es el tema de best practice. Realmente, como platicamos, hay muchas herramientas para ver el tema de los metadatos, el profiling, etcétera, pero las best practice tiene que ver con el naming conventions, o sea, renombrar o nombrar más bien todas los campos, todas las entidades, definir bien las relaciones que existen y demás. Y en cuanto al diseño de las bases de datos, eh, pues se parte que debe de haber un buen performance y un caso de uso, evidentemente, que sea reusable, es decir, que no dependa nada más pues, de una área específica, sino que a lo mejor estén involucradas muchas para que puedan explotarse esos datos y puedan pues crearse pues muchas cosas, ¿no? Debe ser integrada, segura y pues sobre todo no olvidar que todo este tema siempre hay un mantenimiento, ¿no? A lo mejor pueden pasar años para que se mantenga, pero es importante poder entender y sobre todo transmitir pues a los jefes, a los usuarios, que hay veces que se tiene que hacer mantenimiento de todo este modelado de datos y que pues conlleva tiempo, ¿no? Y inclusive pues temas de auditoría y cosas así, ¿no? Pues bueno, por mi parte es todo. La presentación ya está en la carpeta. Y bueno, espacio de comentarios, dudas, preguntas, etcétera.
Parece que nadie se Yo, anima yo a me comentar. quedaría un poquito con el tema de Ay, los índices. adelante, Mariano. Sí, comentabas un poco, un poco un tema de los índices y particiones. Eh, es importante eso definir porque, a ver, cuando uno crea un almacén de datos, tiene el propósito de solamente guardar, ¿no? Uno crea tal vez una partición o un índice que te facilite el almacenamiento de la información, por ejemplo. Tú puedes crear una partición que sea por país o por fecha, ¿ok? Pero cuando tu información se necesita consumir por herramientas finales, ese particionamiento y ese índice tal vez sea el adecuado para almacenar, pero no sea el adecuado para consumir. Entonces, hay que tener cuidado cuando escribes un índice, ¿no? Y la principal pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado, ¿no? Escribir las particiones y los índices pensando en guardar o pensando en cómo el usuario final le va a dar uso a los datos, ¿no? Y yo me quedo con la segunda, porque es lo más costoso, el cómo va a sacar los datos, cuál va a ser el uso que le va a dar a esos datos, qué frecuencias de tiempo o de por qué criterios los va a sacar, ¿verdad? Entonces es algo que se tiene que conversar con el negocio bastante. Sí, pero cuando uno le dicen, por ejemplo, quiero que me disponibilices esta información, ¿no? Ya dime qué columnas quieres o cómo la usas. No, la verdad que ahorita usamos estas columnas, pero tú carga todas. Y luego vemos cómo lo usamos, ¿no? Y ese luego vemos se convierte en lo que estamos conversando, ¿no? Sí, suele pasar, ¿eh? Es verdad. Hablando de ¿Cómo? índices, muchas de las bases de datos o warehouse modernos, entre comillas, ya no usan índices. Entonces, por ejemplo, un Snowflake, un BigQuery, ya no te indica usar índices. Quizás tengan el primary key o el índice, pero ya es algo como referencial, ¿no? Quizás ya usan otras técnicas de particionamiento interno. Internamente Snowflake maneja particiones, ¿ah? Tú puedes escribir una columna, o sea, lo que hace Snowflake prácticamente es que te dice, crea una partición física para la tabla, pero solamente es para almacenamiento. Luego, un índice secundario, claro que no existe, ¿no? Sería el tema de clusterización, que es las particiones, ¿verdad? Sí, ahí en Snowflake tú puedes elegir una columna para que sea la partición física de los datos, pero luego no he visto más performance en Snowflake, pero en otras herramientas, por ejemplo en Synapse, tú tienes la opción de, aparte de particionar, crear índices, dos tipos de índices, los row store y los column store. Eh, o lo otro, o lo otro es dejar de usar índices en disco, que prácticamente los índices son objetos que van en disco, y usar para el punto final modelos en memoria, ¿no? Entonces el usuario final se conectaría a esos modelos y ya no estás creando. Crearías un índice o una partición adecuada para que la herramienta de Service Layer consuma. Y sobre la Service Layer ya no hay índices, todo es en memoria. Más o menos es así. Yo creo que necesitamos una charla de Snowflake, que en el Slack también han pedido unas cosillas de Snowflake. Firewall, Firewall, Firestore. ah, No, Firestore, no, no, también. no, no, Galaxy hay que ver, que es el trino, pero administrado. No, Firestore es de Google, había otro. Nos cruzamos, ¿no es Firewall? No, Firewall es lo que le pones a tu red. Sí. Es Hagamos un Firewall. fuego. Y con At Ball scale, de con B. at scale. Firebase tampoco era. Y yo les dije, hay que revisar esto, hay que revisar esto.
Oye, te Tarea. etiqueto siempre, es Fireball. Fireball, con B grande o LT. Bola de fuego, dices. Ya, les comparto el link. Antes que acabe, ya me acordé. La técnica para optimizar queries en Snowflake, según lo que vi, es una, creas particiones y luego empiezas a crear un montón de vistas materializadas. Y cada vista materializada se ordena bajo un parámetro diferente. Esa es la manera que hasta donde he leído te indica Snowflake cómo hacer performance por Sí, queries. sí, ahí es... Uy, es muchos temas. Yo me acuerdo que también quería implementar algo así, pero luego chocas con los costos, porque las vistas materializadas incluyen un costo porque se actualizan con el criterio de Snowflake, las actualiza y eso consume los créditos. Entonces, quizás es es una solución muy rápida y muy elegante, pero si no quieren gastar mucho, te van a decir no. Claro, por el hecho de que las tablas materializadas, las vistas materializadas se cargan en segundo plano y hacen un proceso de ingesta prácticamente, ¿no? Pero la pregunta es ahí, ¿necesitas que tus queries respondan directamente de Snowflake? Claro, depende del uso y de la necesidad. A veces hay usuarios que quieren los datos que se actualicen lo más seguido, pero el uso que le dan tampoco es el más seguido, el más frecuente. Entonces, como una necesidad de estar a la moda, a veces hay que evaluar mucho bien esa situación, ¿no? El caso de uso. Pues sí, sí, toda la razón, sí. Firebolt. Ahí les pasé el enlace que dice que esa herramienta Firebolt es más veloz que Snowflake, lo deja chico, chiquito, lo deja chico a BigQuery, al poderoso Redshift de Amazon, incluso a otro que se llama Vertica, que El es un poco cherry. como los goles. Link principal, la página arriba, el cherry abajo, con El cherry abajo. explicación, con post Claro, pues. incluido. Es que yo me conozco porque me voy olvidando las cosas que voy leyendo y digo, para la posteridad. Ahí está. Lo comparto en los chats. Pero nada, hay muchas alternativas a muchas soluciones, entonces no solamente centrarse en una, conocer las ventajas y desventajas de cada una para saber cuál es la adecuada para nuestro negocio. Si no, todo sería un monopolio. AWS Polio, dices. Listo, pues. No sé, Rubén, palabras finales, algo que quieras comentarnos. Pues, ¿qué será bueno? Que estemos siempre, pues, conscientes, abordando también un poco el tema, pues, de ética y demás, que el tema del data modeling es un tema, pues, angular para todas las empresas y recordemos que los datos a veces sirven para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hacer nuestro trabajo, pues, lo mejor posible, pues, para que sigamos teniendo, pues, dinero y vacaciones y poder satisfacer a la familia, ¿no? Entonces, solo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Una pregunta fuerte es, ¿cómo encaja una actividad de modelado de datos dentro de un sprint, dentro de Agile? Uf, imaginas. ¿Cómo sustentas ahí? No, pues complicado, ¿no? Lo van a querer hacer en 2 meses. El tira y afloje, porque para modelar, el modelador va a querer hacer lo más genérico posible y que sea escalable, porque siempre el negocio cambia. Y ahí está Karen. Karen, una consulta, tú que todo lo sabes. Bueno, tengo uno. Hola. Hola. Si yo quiero encajar en un sprint una actividad de modelado de datos, ¿lo ves factible? Listo, expláyese. Entonces te lo puse, te puso, ¿no?
¿Solo el modelado? Solo el modelado. ¿Qué tendría que decirle al negocio, a mi product owner, para que me deje 2 semanas tranquilo solamente haciendo esa actividad? Es llegar a un acuerdo, ¿no? Es como cuando haces la arquitectura. Está regresando a la flecha. Lo que pasa es que ahí tu entregable es tu modelo, o sea, tu Erwin. Y el Erwin, lo que tú le presentas es la última capa, o sea, la capa, la semántica. Y esa capa semántica tiene que estar bien clara que hasta el usuario la pueda leer. O sea, tú le explicas, ¿no? Por ejemplo, tienes tu fact y le dices, esta va a ser, este es nuestro modelado, ¿no? Porque yo sí he explicado mi modelo a un usuario, ¿no? Cuando estaba trabajando en el banco financiero. Y ellos no son técnicos, pero si lo explicas desde un punto de vista de negocio, tu modelo semántico, y está suficientemente claro, te van a dar la venia. Y ellos te van a probar tu modelo. El negocio te aprueba tu modelo. Tú le dices, no sé, ¿quieres ver esto por monto, por esto, por esto, por esto? Y les explicas, ¿no? Luego le dices, ya, la persona está vinculada con el segmento, bla, 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 bla. Y ellos te dicen, sí, está bien. Las relaciones están bien. Ah, ya, bacán, está bien. No De sé que si se te ha puede, se pasado puede hacer. que ellos consideran que un Spring es algo que ellos puedan usar, que puedan, la definición es que entregue valor, ¿ya? Entonces ellos, que entregue Pero valor es un entrega report, valor. un dashboard. Por De eso hecho, te digo, es una sabemos negociación. que técnicamente el modelado o incluso la arquitectura es Nuevamente, es un fundamental, tema de negociación. Es negociar. Si tú le dices, o sea, es negociar el punto de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto te entrega valor porque te va a definir si realmente tu base, ¿no? Así como cuando vas a hacer una casa, tu base es correcta. Si tú tienes una base fuerte, entonces vas a tener lo que construyas sobre eso, más allá de la lógica y todo lo demás, va a estar correcto. Te va a dar la flexibilidad que necesitas. Te va a permitir dar. Si se lo vendes, porque como nuevamente es un tema de negociación, si se lo vendes, lo puede llegar a aceptar como que sí tiene valor, pero depende cómo lo vendas. Si tú le dices, ah, sí, pero que tengo que hacer este documento, no le va a importar nada, pues, ¿no? tienes ahí un punto importante, ¿no? Porque es cómo lo vendes y las habilidades de negociación, de comunicación son vitales incluso para el moderador de datos o data engineer encargado. Por eso, es cómo lo vendes. Yo estoy ahí de acuerdo ahí con Karen. En realidad, esa parte del modelado, eh, muchas veces he tenido que, como dices, vender el modelo dimensional, ¿sí? Y de una forma simplificada, ¿no? Orientado un poco al usuario de negocio, pero lo que se valida ahí es eh, que el usuario de negocio entienda que pueda contestar todas las preguntas que necesita de los datos basado en ese diseño, en ese modelo. Y es algo que tú, como dice Karen, no tienes que vender el producto que vas a entregar a futuro, ¿no? A un nivel de modelo con eso. Y ese es un punto de validación en el que defines parte del alcance del proyecto, ¿no? O sea, con este campo yo puedo sacar esta información con este campo, con este campo, con este campo, con este campo, ¿no? De una forma obviamente de alto nivel, ¿no? Y sobre eso es que tú le dices, mira, ya, eso es lo que te voy a entregar al final, ¿no? Obviamente después, ¿no? Pero es un punto en el que tú tienes que hacer entender al área de negocios que esto es lo que te voy a entregar, ¿no? Y es parte de cambiarles un poquito el chip, ¿no? Y meterlo dentro a un poco de la cultura de datos, ¿no? Así es, y lo que te va a pasar en ese momento cuando lo acepte, y te apuesto que va a pasar, vas a presentar el primer modelo y se le van a empezar a hacer lluvia de ideas entre todos los gerentes, porque les abres también Tal la mente cual, a ellos. tal cual. Y se puede esto y esto de acá, y claro, siempre pasa eso. Y vas tomando, o de repente se dio cuenta que la relación que tú estabas haciendo
no es posible, ¿no? No, pero porque a veces van junta de gerentes, no va solamente el gerente que pidió, sino van 2, 3 gerentes, ¿no? Y te dicen, oye, pero esto se puede juntar con el otro sistema de allá, y empiezan a hablar entre ellos y se va haciendo como que más consistente. Entonces tienes realmente un producto y al final ellos también le ven el valor, pero nuevamente, o sea, para que llegues a ese punto tienes que haber hecho una muy buena negociación, que ellos entiendan por qué es importante eso, por qué es importante que ellos validen la base. O sea, no es solamente decir, ya mira, mis entregables son A, B, C, D, te voy a entregar A y B y porque así es, ¿no? O sea, si no les llegas a explicar, si no les llegas a decir por qué es importante que validen eso, por qué es importante que vean que con lo que se va a construir por debajo, te va a poder responder todas las preguntas que has sacado de negocio y que validen que realmente es correcto y que realmente eso es lo que quieren, ¿no? Y sobre eso le dicen, ¿no? Tu estructura, yo como lo he vendido, le dije, bueno, tienes una casa, vas a tener tus bases. Esa es tu base. Quizás ustedes no lo vean porque ustedes van a ver el producto final, que es su reporte, pero hay una base antes de poblar todo. Esa es mi base, esa es mi estructura. Ese es como el draft que haces, no es el draft, es los planos que haces para construir la casa. Y eso es lo que necesitas que te validen. Y sí se puede vender. Hay clientes que no te lo, que simplemente no quieren porque no le ven o no le explicaste bien, o el proyecto, bueno, su jefe ya le dio una fecha final y no le da el tiempo, ¿no? Pero hay clientes que sí le ven valor y depende mucho cómo se los vendas. Listo, pues muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Ya son las 11. Empieza creo que el tercer turno aquí de David. Entonces, para no quitarles más el tiempo y nuevamente, muchas gracias. Muchas Gracias a ti, Rubén, gracias. gracias a todos. Gracias. 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 Cuídense. Gracias. Hasta luego.